queriendo buscar de Dios inspiración a través de, obviamente, la oración y la meditación en el interior de uno, en lo que he aprendido, y obviamente que en las escrituras. La Biblia está llena de autorreferencias, quizá el libro más autorreferenciado a través de los siglos. Y hoy leí el Salmo 105, y cuando empezó a hablar de los patriarcas, en un momento el salmista dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, hablando de los patriarcas. Después empieza a hablar también, posterior al Éxodo. Me parece muy interesante que haya hablado de los ungidos. En hebreo esa palabra es Mashiach, que de donde viene la palabra Mesías, que obviamente es muy conocida en el mundo judío y cristiano. Me pareció interesante que llamara ungidos y profetas a los patriarcas, porque generalmente se tiene la perspectiva de que Mesías es uno, o dos, como interpreta el judaísmo, el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Por ende, me largué a estudiar esta temática y la he titulado como El pacto de Dios entre profetas y Mesías. ¿Por qué? Porque esas tres palabras, tanto pacto como profeta y Mesías, se asocia directamente en este Salmo 105, 15. El salmista hace una revelación de que Jehová habla en referencia a la protección que él da a sus ungidos, a sus Mesías. Se infiere que llama ungidos Jehová tanto a Abraham, Isaac, Jacob y José. Esos cuatro también son profetas. Abraham es declarado profeta en Génesis 27 y está ligado al pacto, el primer pacto como nación. También se llama profeta, o podemos llamar profeta, porque hacen profecía y porque son revelados directamente por Dios, tanto Isaac como Jacob. Es muy interesante que uno conozca el término ungido por el tema del aceite. 500 años después de Abraham, cuando Dios empieza a establecer ya sus leyes y la estructura que le dará a la nación de Israel, habla de la unción con aceite, con aceituna. La aceituna se exprime lo que más se pueda para sacar el jugo de la aceituna, que vendría siendo ese aceite sagrado sin combinarlo con nada. Deuteronomio 28:40. Se entiende también al final del libro de Éxodo, cuando empieza a hablar de la santa unción, la unción sagrada, que se hace con el aceite de oliva, del árbol de oliva donde viene el fruto de la aceituna. Se habla de la unción de tanto del tabernáculo y del sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón. Aarón, como primer sumo sacerdote, es ungido. Después nosotros podemos ver también que el profeta Samuel unge también al primer rey Saúl, al segundo rey David. Y hay un momento en que hay dos reyes ungidos. Es interesante que antes de ser rey David también es ungido. Por ende, es el elegido conforme al corazón de Dios. Ahora bien, también vamos a mencionar que la unción con aceite también la hizo, por ejemplo, Jacob, cuando tuvo la revelación de la escalera en el cielo y ungió la piedra y dijo: estoy maravillado que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Ahí hay una unción con aceite. Entonces, generalmente uno tiene la perspectiva de que la unción es con aceite literalmente, tanto en la ley de Moisés como en la historia de los reyes. Todos los reyes de Israel, de Judá, eran ungidos con aceite. Se entiende que lo hacían también el primer día del séptimo mes, en la fiesta de las trompetas. Entonces uno se va haciendo la imagen de que la unción tiene que ser con aceite, porque así lo declara la Escritura. Ahora, es muy interesante de que tanto los sacerdotes como los sumos sacerdotes y las vestiduras y todo lo que utensilios del templo son ungidos con aceite. Entonces, como decíamos, uno se va haciendo la idea de que el ungido es con aceite. Por ejemplo, hay un suceso interesante cuando David tuvo dos oportunidades para poder matar al rey Saúl, pero él decía que no matará a su ungido, no matará al ungido de Dios.
porque el que lo matare quedará sin culpa. 1 Samuel 26, 9 y 11. Entonces, cuando uno sigue avanzando, se da cuenta que la unción es bastante interesante. Primero, también mencionar que David, cuando él fue ungido, dice que el Espíritu Santo vino sobre él desde aquel día. Entonces, hay una especie de relación entre el Espíritu Santo sobre la persona que está ungida. Saúl también tuvo un suceso donde vino sobre él el Espíritu Santo y a hablar como ungido. Pero también vemos, y vamos a ir entrelazando, yendo hacia adelante y hacia atrás, conforme a todo lo que vamos entendiendo de las Escrituras, lo que va siendo revelado. El que ungió al primer rey Saúl y al segundo rey David, lo ungió un profeta que tenía función sacerdotal, pero no de la familia sacerdotal en cuanto a la sangre, en cuanto al linaje. No era de la casa de Aarón, sino que fue un voto hacia Jehová, una ofrenda hacia Jehová, que es el profeta Samuel. Como profeta, recibe una fuerza divina mucho más grande que incluso el rey, aunque el rey como ungido puede ser también profeta. Pero el profeta viene aquí a tomar una fuerza mucho más grande porque es como la palabra de Dios directamente. No todos los reyes, aunque fuesen ungidos, eran profetas, ni todos los sacerdotes, aunque fuesen ungidos, eran profetas. Dios podía tomar incluso a quienes no eran parte de Israel, como el profeta Balaam, por ejemplo, que hizo una promesa de la estrella de Jacob. Entonces, nosotros vamos visualizando en las Escrituras de que hay una fuerza más grande que un Mesías, que un ungido. Mesías como ungido. Entonces, la Escritura, cuando uno va avanzando, se va entretejiendo que la fuerza mayor de un humano es la profecía. Primero, porque cualquier falso profeta debía ser muerto, o algún profeta que no se cumpliera su profecía debía ser muerto. Entonces, esta idea de Mesías como ungido, cuando uno habla de ungido, no tiene la misma fuerza de decir Mesías, aunque signifiquen lo mismo. Entonces, vamos a ver que, de algún modo, los profetas son una especie de elección o unción divina, que no necesariamente tiene que estar ligado al aceite. Vamos a ver ejemplos de profetas que ungieron pero que no eran ungidos. Por ejemplo, como decíamos antes, los 3 patriarcas o los 4 patriarcas en el sentido de Abraham, Isaac y Jacob y José, que fueron profetas, que profetizaron y que declararon palabra de Dios y que se les declaró que el Espíritu de Dios estaba en ellos, como por ejemplo cuando Faraón habla de José. Entonces después nos saltamos a Moisés. Moisés tuvo un llamado especial de Dios, nunca fue ungido con aceite, pero sin embargo él fue llamado a ungir. Cuando se estableció el sacerdocio de Dios en la tierra, el sacerdocio por el linaje de Aarón, Moisés no es ungido, sino es el que unge. Entonces, cuando él es enviado en Éxodo 7:1, hay una declaración interesante de Jehová sobre Moisés y Aarón. Y aquí es la connotación más grande de la distinción del llamado de Dios en jerarquía. Le dice: a ti, Moisés, te he puesto por Dios delante de Faraón, y a Aarón tu profeta. Entonces, esa es la jerarquía de Dios. Está Dios y los profetas. Y están los profetas y están los mesías. Están los ungidos. Entonces, el profeta toma un rol absolutamente sobrenatural. Absolutamente sobrenatural. Muchas personas en la Biblia fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, este valor de profeta de Moisés, vemos que no es ungido, pero sin embargo es el más grande del Antiguo Testamento junto a David. David cumple más rol y lo vamos a ver enseguida. Entonces, vemos que el profeta, al recibir revelación directa de Dios, nosotros podemos ver que hay otro profeta que era el que nos ligó a Moisés. Moisés y Samuel cumplen una función bastante igual. ¿Por qué? Porque, como decíamos en otro video donde hablábamos del sacerdocio según la orden divina, que se le llama el orden de Melquisedec, Jehová establece esta especie de profeta como un sacerdocio que es divino. ¿Por qué? Porque el profeta podía establecer y hacer holocaustos. Moisés hizo holocaustos porque estaba también ligado a un pacto. Abraham hizo holocaustos porque estaba ligado a un pacto. Y si incluso lo derivamos antes de Abraham, donde es una historia que no es muy mencionada en la Escritura en cuanto a las referencias. Sí lo es, obviamente que está referenciada, pero no tanto como de la historia desde Abraham, Israel y todos los profetas. Pero Adán
podría considerarse el primer profeta porque recibió revelación directa y porque es el primer humano en la tierra, una especie de sacerdocio. Entonces, sus dos hijos, Caín y Abel, ofrecen sacrificio, pero Jehová ve acepto a Abel. Abel también es mencionado por Jesucristo, por la sangre que es derramada por él, que tiene que establecerse justicia. Entonces, después vemos a Enoc, que caminó con Dios, y en el Nuevo Testamento, tanto en Hebreos 11 y Judas 1:14, habla de él como un profeta, que caminó con Dios. También existe un libro que se llama el libro de Enoc, aunque pueda ser controversial, de algún modo relata profecías muy profundas también. Y Noé. Noé es un hombre de pacto. El primer pacto fue con Adán, el segundo pacto podríamos verlo con Noé. Noé establece un pacto con Dios, que es el diluvio, y él se establece con un juicio sobre la tierra, es pregonero de justicia, como dice, es predicador de justicia, y él establece una especie de Cristo, de Jesús, porque es antes y después, como que divide la historia, como está dividida hoy antes y después de Cristo, él dividió antes y después del diluvio. Y él también estableció una profecía sobre sus hijos. Él hizo sacrificios también. Entonces, de aquí nos saltamos a Abraham, que hizo sacrificios, y también a Moisés, que hizo sacrificios, y está ligado a un pacto. Los profetas, de algún modo, muchos profetas están ligados a un pacto. Y de ese modo Dios le llama ungido y profeta, según el Salmo 105. Entonces, vemos que el profeta, cuando llegamos a Samuel, que es el primero que primero que unge al primer rey de Israel y al segundo rey de Israel, que es David, hace muchos milagros. Si bien Samuel no está ligado a un pacto en sí, se puede tomar un pacto en el sentido del reinado, de los reyes. Entonces empieza una nueva forma de Dios interactuar a través de los reyes. Samuel, cuando va a hacer sacrificios antes de ir a una guerra, Saúl lo espera, pero se demora Samuel. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Él ofrece sacrificio. Y Dios le dice a Samuel que ha desechado y se va a tomar otro rey, porque el que tenía que ofrecer el sacrificio era el profeta, no el rey. Aunque fuese ungido, el rey no estaba apto para ofrecer sacrificio. Entonces ya vemos una clara distinción, que Samuel, como profeta, es una autoridad mayor al rey. Cuando llegamos a David viene a ser un ungido. Cuando él escribe sus salmos siendo perseguido, en esta unción, él empieza a escribir muchos salmos que también son profecía. El Nuevo Testamento declara que muchas de las profecías se cumplieron en Jesucristo, sobre todo las profecías de sufrimiento. Y de hecho en el Talmud, cuando se habla del Mesías hijo de José, distinto al Mesías hijo de David, por ejemplo, como decíamos en el Mesías en Pesicta Rabati 36-37, asocia el Salmo 22, el Salmo de David, con el Mesías. Y también Midrash Tehilim 22 asocia el Eli Lama Sabachthani en como un clamor del Mesías. Entonces, de alguna manera podemos ver que David, incluso en la tradición rabínica, se asocia como un profeta. Ahora, en el sentido de profeta, cuando muere Samuel, David se establece tanto como profeta ungido y también como profeta ungido y rey. Cumple esas tres funciones. Entonces, David es también el que establece, el único que menciona el sacerdocio de Melquisedec como parte del segundo poder en el cielo. Cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de tu santidad. Entonces, este profeta David viene a representar también esta línea de sacerdocio que va más allá del linaje. Es el sacerdocio profético, el sacerdocio celestial. También lo estableció Melquisedec cuando se le apareció a Abraham, iniciando esta línea genealógica del pueblo de Israel. Entonces, siguiendo con David, aunque él escribe, es como que en su pluma se establece la profecía bajo inspiración divina. Cuando él pecó, David, se le apareció el profeta Natán. Este profeta Natán es también el que ungió al rey Salomón, junto a los sacerdotes. Si bien los sacerdotes tenían que ungir, su función era más ritualística, más de consagración del templo, de una orden diferente. Entonces, el tema del profeta, cada profeta, aunque no se le llame Mesías, tiene una función mesiánica.
una función divina. Por eso, aunque no queramos mezclarlo, aunque digamos, no puedes decirle a un profeta que es Mesías. Bueno, en el Salmo 105 a los patriarcas se les llama Mesías, porque están también ligados a un pacto. Y como decíamos, todos los reyes posteriores fueron ungidos. Ahora bien, cuando Dios llama en el reino del norte, cuando se dividen después de Salomón, aparece el profeta Elías. Y aquí aparece algo interesante, porque Elías, ni siendo ni sacerdote ni rey, es profeta. Como profeta hace milagros sobrenaturales, como cuando se burló y mató a los profetas de Baal. Como falso profeta, él declaró que si descendía fuego del cielo sobre el holocausto, e incluso ofreció holocausto. Entonces, si bien los holocaustos son para el sacerdocio levítico, el profeta es autorizado para ofrecer holocaustos, así como Moisés, así como Samuel, así también siguió esa línea Elías. Samuel es interesante que fundó la escuela de los profetas, y también Elías siguió con la línea de la escuela de los profetas. Es muy interesante ese concepto de escuela de profetas. Cuando vemos que viene el sucesor de Elías, es Eliseo. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Elías fue llamado directamente por Dios en 1 de Reyes 17:1, pero también en 1 de Reyes 19:16 y 2 de Reyes 2, del 9 al 15, vemos la sucesión. Elías unge a Eliseo. O sea, aquí vemos una sucesión profética por unción. Y aquí también entra una especie de misterio, porque ¿los profetas son ungidos o no son ungidos? Vemos que Eliseo, como sucesor, viene a ser ungido. Pero el que lo unge, que también es profeta, y sigue la línea profética con Eliseo, no es ungido. Entonces, vemos que hay dos tipos de profeta, o en sí mismo, no todos los profetas son ungidos, pero sí pueden ser ungidos por un profeta. Entonces, vemos que Eliseo recibe el manto de Elías, y Elías es trasladado al cielo como Enoc. Entonces, vemos que su sucesor Eliseo también unge a un extranjero, al rey de Siria, Hazael, en 2 de Reyes 8. Entonces también vemos que la Escritura habla de ungidos como reyes extranjeros, como por ejemplo también después aparece en el profeta Isaías 45:1 que el elegido de Dios es Ciro, mi ungido, dice, mi Mashiach, mi Mesías. Entonces, no es que sea un Mesías del tipo como el Mesías único esperado después del Mesías Salvador, sino como ungido como rey. Entonces, de algún modo, Dios ocupa a reyes para sus funciones. Dios pone y saca reyes, como dice Daniel. Entonces esta función de profeta es tal cual la de Mesías. Porque no necesariamente este profeta tiene la unción de aceite ritual o el aceite físico literal, sino que tiene una designación divina, tiene un propósito divino y tiene una autoridad del cielo. Tal cual un Mesías. Como decíamos, o resumiendo, un profeta unge: Moisés, Samuel, Natán, Elías y Eliseo. Los patriarcas son llamados ungidos en el Salmo 105, como decíamos. Entonces podríamos equiparar a un profeta como un Mesías. Es interesante también la profecía de Moisés. Como Moisés tiene prácticamente, así como David, tiene casi todas las funciones que pudiera tener un elegido de Dios, la más interesante es el ligar de Dios a los pactos. ¿Por qué? Porque con Moisés estableció el pacto levítico, el pacto de la tierra. Con David el pacto de la descendencia. Y David, cuando escribe el Salmo 2, dice: se levantaron contra Jehová y su ungido. Y aquí aparece también otro misterio que está en las Escrituras y que poco a poco se empieza a gestar la temática de qué tipo de Mesías está formando Dios en el concepto hebreo, porque en el Salmo habla de ese ungido que podría estar asociado a un rey, hijo de David, pero como el escritor es David, en el verso 7 del Salmo 2 dice: juró Jehová, y Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a ti te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Entonces habla de un rey que es también hijo de Dios, y aquí este concepto de hijo de Dios emerge en referencia al hijo de David, aunque se le está diciendo a David. Entonces David, aunque hay muchas profecías de que vendría un hijo de David porque el pacto es con su descendencia, David, ligado al pacto, representa en sí mismo la figura de una persona que sería elegido por Dios, porque David es hijo de Dios, pero cuando le hace el pacto, dice que el que construirá el templo será el hijo de David
y yo seré a él por padre, y él será a mí por hijo, y le daré un sacerdocio eterno. Si bien en parte se cumple en Salomón, trasciende, porque tal como dice el Salmo 2, es de los confines de la tierra. Es un reino que heredará todas las naciones, como también dice el Salmo 104, que se sentará a mi diestra. Tal cual como lo dice en la profecía de Daniel 7, que hay un hijo de hombre, que aquí ya empieza a establecerse otra figura que lo vamos a hablar enseguida, que también se le dará reino y todos los reinos de la tierra. Entonces, en David, que era casi 500 años antes de Daniel, se forma y se gesta esta figura de hijo de Dios ungido y también profeta, porque Salomón como hijo de David también fue profeta, tanto en su revelación con Dios, Dios se le apareció directamente. El pacto quedaría ligado porque el pacto en Salomón es roto, se rompe el reino por culpa de él. Entonces, de alguna manera, el hijo de David vendría a ser de David, más que de Salomón. Esta idea de ungido o rey mundial es hijo de David, como decíamos, mucho más que Salomón. Entonces, David es el heredero de un pacto que continúa, un pacto continuo. Es interesante que esto de la unción, David fue ungido, Moisés no fue ungido. Entonces, de la manera progresiva que Dios se estableció, Samuel tampoco fue ungido, sino más bien se le llama consagrado, desde el vientre. Y es interesante porque este hijo también es un hijo nacido milagrosamente. Y en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, se establecen 5 nacimientos de milagros. Parte de que Dios abrió el vientre, quitó la esterilidad, que está en otro video de los 7 nacimientos milagrosos de la Biblia. Y también es interesante esto, hablando de la unción, que en Ezequiel 16:9 habla de que Jerusalén fue ungida por Dios. Jerusalén, la ciudad en sí misma. También relacionándolo como esta especie que estamos hablando de David, de que el ungido vendría a ser hijo de Dios. También hay conceptos de hijo de Dios. Israel es llamado el hijo de Dios, frente a cuando Moisés se le enfrenta a Salomón. Entonces podemos ver que Dios de alguna manera se expresa a su pueblo como su hijo, a su Mesías como su hijo. Y es interesante también en Proverbios 30 cuando el proverbista escribe el nombre de Dios y del hijo de Dios. Dime el nombre del hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios y de su hijo? Entonces hay una perspectiva de que el Mesías es hijo de Dios, que Dios tiene un hijo. Viéndolo en resumen, todos los profetas que hemos mencionado, Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, declarado como profeta, como decíamos, profeta de Moisés, Balaam también, aunque él más o menos, digamos, también profetizó, Josué. Es interesante con Josué, y vamos a mencionarlo porque es parte del pacto de la tierra. Él es el que ingresa a la tierra, Yehoshua. Josué, que en latín viene a ser Jesús, en el nombre hebreo, él es el príncipe porque está bajo Moisés. La escritura declara que el profeta Moisés es el rey de Jesurún, Él como rey también tuvo una especie de príncipe que no era sus 2 hijos, sino que era Josué. Josué es príncipe. ¿Y qué pasa con este Josué? Josué también hace milagros. Primero, al entrar a la tierra, tiene revelación directa con Dios y Dios se le aparece y le enseña también a Josué. Él es portador del que hace cumplir el pacto de la tierra, el que circuncida también a todos los israelitas que vinieron del desierto, la segunda generación. ¿Por qué se le llama a Josué como príncipe? Porque a él se le aparece el príncipe del ejército de Jehová y le dice exactamente lo que el ángel de Jehová le dice en la zarza a Moisés. Le dice, quita tu calzado porque el lugar que estás es santo. Exactamente lo mismo. Entonces vemos que este ángel representa a un príncipe que también es representado por Josué al entrar a la tierra. Este es un misterio muy grande, porque en Habacuc 3:13, cuando narra el suceso sobrenatural de un evento único en la historia humana, que aproximadamente por casi un día el sol y la luna dice que se detuvieron. Bajo la perspectiva humana el sol se detiene. Entonces en Habacuc 3:13 menciona ese acto sobrenatural bajo el poder de Dios en Josué. Josué entonces es un profeta de Dios como príncipe y se le llama ungido. Si bien en el contexto de Habacuc 3:13, cuando narra el suceso de Josué y después 3 versículos más abajo habla de ungido, puede referirse tanto a Israel y puede referirse perfectamente a Josué. No hay ningún problema en que se le llame ungido porque tiene la unción del Espíritu de Dios, que es una unción que, como decíamos, y a lo que queremos llegar, es que es una unción que va más allá del aceite físico.
Siguiendo con la línea que veníamos de Adán hasta Josué, los jueces también fueron llamados divinamente, aunque no todos fueron ungidos. Decíamos Samuel, David, Salomón, Natán, Elías, Eliseo, y los profetas, aquí viene la línea más grande de los profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores. Todos estos son profetas que no tuvieron linaje, no vienen de un linaje específico, pero sí este cargo de profeta es bastante revelador de que el profeta en cierta manera es como Dios en la tierra. Por eso es interesante cuando Moisés declara la ley que está en la Torá, en el Pentateuco, que todos los judíos, todo Israel se basó en esa ley. David incluso añadió parte de revelaciones divinas, tanto como el tema de la música y otros aspectos que los vamos a profundizar en otro momento. El profeta que profetizó Moisés dice que él hablará palabras de Jehová y tendréis que escuchar esas palabras. Entonces, este profeta que viene de esta línea del calibre de Moisés, es un profeta que traerá un mejor pacto, mejores acuerdos entre Dios y la humanidad. Lo curioso es que la Biblia profetiza un nuevo pacto, no como el pacto que se hizo al salir de Egipto, sino un mejor pacto espiritual. Es interesante cuando en el Salmo 89:38 David habla de la santa unción que se puso sobre él. Esta santa unción es una unción que va mucho más allá del ungimiento de aceite. El ungir de aceite es una unción física pero representativa. O sea, es mucho más, si bien es válida, obviamente que es válida, pero es mucho más poderosa lo que significa el Espíritu Santo. O sea, de alguna manera, cuando se habla de que el Espíritu Santo vino sobre tal persona o tal profeta, podríamos decir que es una unción, como decíamos, no siempre es con aceite. Por eso el simbolismo es más fuerte. Y aquí vamos a empezar a ver, vamos a empezar a matizar de cómo uno puede llamar ungido o Mesías a alguien que no necesariamente fue ungido con aceite. Por ejemplo, en el Salmo 45 habla de que tu trono, oh Dios, es para siempre. Cetro de justicia es tu reino. Por lo que te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces vemos que este óleo de alegría, el aceite en sí mismo, el óleo, no da alegría por sí mismo. Por ende, hay una expresión de óleo de alegría que es un aceite divino. Por eso aquí se habla de que el Espíritu Santo es en su simbolismo, tanto como paloma, también lo es la alegría, la diferenciación de entre los hermanos. Esta es una cita que está en Hebreo 1:7, refiriéndose al Mashiach, donde vamos a llegar finalmente. Y aquí es donde uno entra en el profeta Isaías. Cuando viene el profeta Isaías, él habla de una unción. Cuando en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ungió Jehová. Por eso me ungió Jehová. Entonces vemos que cuando alguien recibe el Espíritu Santo con autoridad para hablar con autoridad divina, es una unción de Dios. Lo dice claramente en Isaías 61. Y es lo que hemos estado expresando, que los profetas son Mesías, que los profetas son ungidos. También hay otra mención en el Antiguo Testamento referente a la unción, y son las dos últimas que vamos a ver del Antiguo Testamento, que habla de los 2 olivos. Esta visión de Zacarías es bastante profunda y muy simbólica y tiene muchos símbolos. En la expresión habla de los 2 candeleros, que estos son los 2 olivos. Los 2 olivos hablan de 2 profetas, de 2 personas que en sí son olivos, más que aceite de oliva, que el aceite de oliva es el que se encendía también el candelero para la luz, para el fuego. Todos esos símbolos del Espíritu Santo tanto como fuego, como aceite de oliva, la luz también, que emerge del fuego. Estos 2 olivos son 2 profetas, Zacarías 4:14. Cuando Dios empieza a profetizar acerca de que vendría uno que sería del linaje de David, hijo de David, empieza a hablar de la raíz de David, un renuevo de David, un renuevo justo de David. Empieza Dios a formar a través de todos estos profetas, sobre todo en el profeta Isaías, el que le llama también no solo ungido, sino le llama también siervo, el elegido, el amado. Así como David en sí mismo viene a ser esta especie poética de que se toman todos los profetas y se viene a gestar. 500 años después, como decíamos, viene el profeta Daniel. Y Daniel aquí habla de un Mesías, de un ungido diferente a todos los demás. Y aquí es donde Dios hace su salto más grande de silencio. Porque desde Abraham
hasta el exilio de Judá y la vuelta, y los últimos profetas que son Zacarías y Malaquías y Ageo, esos últimos profetas, toda esa línea de profetas viene a gestar un Mesías único, sobre todo con el profeta Daniel. Porque Daniel establece un Mesías único. Ya cuando hace la visión del Hijo del Hombre como rey, ya se está estableciendo y conceptualizando esta idea de Mesías único, este Mesías rey. Con David, claro, lo veíamos, con Isaías también, pero lo matizamos. ¿Qué pasa con este Mesías? No solo reina, este Mesías muere. Cuando habla de la profecía de las 70 semanas, es interesante que lo haga en el contexto de una nación extranjera. Cuando Daniel está en Babilonia es cuando hace las profecías más grandes de los tiempos y de los imperios. Dice que después del exilio no hubo más reyes, no hubo más ungidos. Y los últimos profetas fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Y después de un silencio de 400 años, 430 años aproximadamente, donde Dios estableció una línea de tiempo. Esta línea de tiempo habla de las 70 semanas. Después de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Él hará expiación. Entonces este Mesías ya se formula como un Mesías único. Y todas las características que se daban antes, este Mesías sería tanto profeta, Mesías, hijo de Dios también, rey, príncipe también, porque en el contexto de su muerte se habla del Mesías príncipe. Y aquí donde uno percibe de que hay un concepto de dos Mesías que intentan descifrarlo el Talmud o los escritos judíos, pero un poco en la defensa de por qué el Mesías muere si es el Mesías que reina para siempre. Entonces, cuando uno ve el siervo sufriente, este ungido de Dios en el libro de Isaías, sobre todo en Isaías 53, ve que este siervo de Dios, el amado de Dios, el sufriente, muere. Se le quita la vida por un propósito, la eliminación del imperio del pecado. Porque ahora, al venir el Espíritu, en la era del nuevo pacto que habla Jeremías 31, él ve el linaje, prolonga sus días. Entonces, no habla explícitamente de resurrección, pero sí habla de ungir al santo de los santos. Cuando se unge a este santo de los santos, como dice en Daniel, el profeta David también dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. De algún modo, este Mesías es perfecto. Es perfecto. El Señor mismo le dará señal de que nacerá de una joven virgen. Entonces aquí ya se empiezan a alinear todas las profecías. Porque cuando termina el Antiguo Testamento, termina con el Señor del Templo, el ángel del pacto. Este Mesías también establecerá un nuevo pacto. Es también el Señor del Templo. ¿Por qué? Porque en la figura del Antiguo Testamento hay un ángel que acompaña al pacto, que es el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová tiene la perspectiva o la forma de Dios aquí en la tierra. Se le aparece a Abraham Jehová mismo, pero Jehová nadie lo puede ver. Entonces aquí empieza uno a descubrir de que hay un misterio revelado con este hijo de hombre, este humano, pero que se le dan dados los reinos en el cielo, todos los reinos. Entonces este es humano, es divino, porque dice, va a nacer en Belén, va a ser hijo de David, pero sus días son desde los días de la eternidad. Entonces, las profecías que se da sobre este Mesías, este profeta, este ungido, se le llama Dios. En Isaías también, en Isaías 9:6 se le dice que será Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, esto se conjuga con Miqueas 5:2 cuando dice que va a ser un hijo de David que nacerá en Belén. Pero esta pequeña ciudad va a hacer nacer al más grande, que es desde los días de la eternidad. Y cuando uno dice los días de la eternidad, espérate, ¿quién más ha sido engendrado? Como dice que el hijo de David, o el mismo David fue engendrado. En Proverbio 8 vemos que la sabiduría de Dios, el verbo de Dios, es engendrado desde los días de la eternidad. Por eso cuando uno dice, espérate, ¿cómo que Dios es uno? Es unidad. Pero también es un Elohim. Es el Elohim de los Elohim. Es un Elohim, pero no hay ningún Elohim como él. Y Elohim es como dioses, traducido literalmente. Pero es Dios, es singular, pero también tiene una pluralidad dentro de sí. Porque Jehová dice, no hay Dios fuera de mí. Entonces este engendramiento surge de dentro de él. Así como Eva surgió de dentro de Adán. Y dice que los dos eran uno. Entonces para la matemática de Dios los dos eran uno. Entonces este Mesías, cuando en Jeremías 23 se dice que este será el hijo de David, pero se le llamará Jehová. ¿Y a quién más se le llama Jehová en el Antiguo Testamento? Al ángel de Jehová.
Entonces, aquí surge la doctrina de los dos poderes en el cielo. Este Mesías es Dios mismo, en versión humana, que va a aparecer, va a nacer como un ser humano normal. Entonces, cuando uno llega al Nuevo Testamento, llega con todo este conocimiento y dice, espera, este Salvador, este Mesías, este profeta, es hijo de Dios, es Dios mismo aquí en la tierra. Pero eso es el misterio, hay un solo Dios. Pero este Dios es invisible y a la vez es visible. Y en esta visibilidad es su humanidad. Entonces surge este Mesías, Jesucristo, viene a nacer. Jesucristo es Jesús Cristo. Cristo es el equivalente griego a la palabra hebrea Mashiach. Jesús viene y cuando Él nace, ya su nacimiento es pura profecía porque fueron llenos del Espíritu Santo todos sus alrededores. Tanto la madre de Juan el Bautista, el padre de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista, es un prototipo. Y aquí viene también lo interesante, porque este Mesías nace como el séptimo nacimiento milagroso de la Biblia. Y aquí ya entramos a un patrón profético. Porque los 6 primeros nacieron porque sus padres eran estériles. Pero el séptimo ya no es por esterilidad, sino es por una virginidad. El mismo Jesús, que nació de una virgen, cumple también proféticamente. Él encarna todo lo que Israel hizo. Estuvo en el desierto. Él es Israel, es como la construcción del pueblo de Israel, es la construcción de la imagen que Dios se vendría a ser como humano aquí en la tierra. Y no es coincidencia, porque Él cuando viene, Él viene y hace exactamente lo mismo que Moisés. Es escondido en su nacimiento, se le intenta dar muerte. Estuvo en Egipto, y de Egipto llamé a mi hijo. Se entiende que este Mesías, Jesús, encarnaría también al pueblo de Israel. Por eso cuando uno lee muchas partes que se habla del siervo en Isaías, sí es Israel en muchas ocasiones, pero cuando hay ocasiones de que este Israel es una persona única, es el Hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy, en los días desde la eternidad fue engendrado, la mitosis divina, porque antes de nacer Jesús ya existía, él mismo dijo en su última oración cuando dijo, glorifícame Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús viene a traer en su ministerio, cuando es bautizado en agua, desciende el Espíritu. ¿Y qué dice Dios? Este es mi Hijo amado. Este es el profeta. Este es mi Hijo amado. Que cumple todos los patrones que estaban escritos en la profecía, se encarnan en Jesús. Ya el Antiguo Testamento es como la sombra del cuerpo. Uno cuando está el sol está el cuerpo, que viene a simbolizar Jesús, y la sombra es el Antiguo Testamento. Es la sombra del cuerpo. Entonces cuando uno ve la sombra, puede encontrar a Jesús en todo. En Abraham y el Hijo prometido. En todo. Si uno empezara a profundizar en todo lo que Jesús hace, Él encarna este Mashiach. ¿Por qué Jesús se llamaba Mesías? Cuando Él va y abre el rollo y se le da a leer en la sinagoga, lee Isaías 61. Me ungió Jehová con el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien venga y te dice, no, solamente Jesús nunca fue ungido. Jesús nunca pudo haber sido Mashiach, ni rey. ¿Por qué? Porque Él no fue ungido con aceite. Espera, en el Antiguo Testamento la autoridad era del profeta. Más que la unción es por el Espíritu Santo. El profeta es mayor que un Mashiach. El profeta es el Mashiach mismo. Es el que unge, incluso al sacerdocio, como Moisés, como lo hizo Samuel, consagrado desde su nacimiento. Entonces, cuando alguien quiera decir que no, que Jesús no fue ungido, no, que Jesús fue ungido por una prostituta con un aceite, espera. Esa unción, primero, es en sentido de humildad frente a este Señor que sanaba, que hacía cosas milagrosas, que daba vista al ciego, como decía la profecía. Los ciegos hablarían, los cojos saltarían. Y cuando se le va a ungir antes de su muerte, Él dice, esto lo ha ungido para mi sepultura. Y creo que los discípulos quedaron en shock, porque ¿cómo mi sepultura este Mesías va a morir? ¿No es que el Mesías viene para siempre? Sí, dura para siempre, pero con el misterio de la muerte y la resurrección. Entonces, este Mesías viene a profetizar, tal como Moisés dice, que hablará nuevas palabras de Dios. Y Él habló y profundizó la ley de Moisés. En su sacrificio, Él vino a hacer todo lo que es el holocausto. Él es el Cordero Pascual. Así como Moisés a los 80 años hizo la Pascua, en el jubileo 80, en el año 4000 desde Adán, en el jubileo 80 de la humanidad, Jesús viene y establece la Pascua. Entonces aquí hay patrones que hacen de este Mesías un Mesías Dios. Por eso decíamos Isaías 9, dice que este Mesías, este hijo de David va a ser Dios. Jeremías 23, 5 y 6 dice que este Mesías es Jehová. Y Miqueas 5.2 dice que es desde los días de la eternidad. Y aunque es muerto, prolongará sus días. Entonces, de alguna manera, la profecía habla. Incluso, este Mesías, ¿por qué es Mesías? Primero ya dijimos porque es parte de la profecía. Y segundo es porque es ungido por el Espíritu Santo. Y así lo enseñaron después de la muerte y la resurrección.
Hechos 10:38 y Hechos 4:27, que habla de que Jesús es ese ungido, que habla en Salmo 2, es ese ungido con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús asciende al cielo y lleva su sangre al reino celestial, al templo celestial, aunque esto aparenta ser una mística, hay un templo, porque Moisés se le dijo, haz el templo, el tabernáculo, conforme al modelo que has visto en el cielo, el modelo que se te ha sido mostrado. Entonces, hay un templo en el cielo al cual Jesús subió y ascendió y traspasó, porque cuando Él murió rompió el velo del templo. Lo partió en dos, como que Dios mismo tomó con sus manos y partió el velo, porque ya vendría un nuevo pacto que iba más allá del Levítico, de los sacrificios de animales. Él subió al cielo y allá fue ungido con óleo de alegría. La Escritura en la profecía dice que cuando Él fue ungido en el cielo, vino y derramó por el borde de sus vestiduras, tal como Aarón, el borde de sus vestiduras del sumo sacerdote, y bajó aquí a la tierra ese aceite símbolo del Espíritu Santo en forma de fuego, aquí a la tierra, y descendió esta unción a todos los creyentes en Jesús, el Mesías. Por ende, todos los creyentes en el nuevo pacto, al recibir el Espíritu, reciben esta unción y son llamados Mashiach, pequeños Mashiach, mesiánicos. Por eso ahí viene cristiano, pequeños Cristo, pequeños ungidos. Y eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:21, la unción de Dios. Y Juan también. Juan 2:20 habla de que esta unción es del Espíritu. Entonces, si bien nosotros no somos ungidos con aceite, o el Mesías no fue ungido con aceite, todos son llamados Mashiach en el Mesías. Por eso Él es la puerta que uno va a entrar. Por eso quien rechaza a este Mashiach va a terminar rechazándolo también en su segunda venida. Por eso es interesante cuando uno dice, no, Israel rechazó al Mesías y fueron dados a todas las naciones, el mundo creyó en Él y aún muchos judíos no siguen creyendo en Él. Hoy muchos también están creyendo en Él, es verdad. Hay un movimiento muy grande, mesiánico, hay una expectativa mundial sobre este Mesías. Y no, este Mesías no solo es actual, sino que en todas las civilizaciones se espera un Salvador. Pero el único que ya vino es Jesucristo. Entonces, en Jesucristo uno puede leer el Antiguo Testamento y profundizar y ver a Jesús en todas las páginas del Antiguo Testamento. Porque de mí habló Moisés. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Entonces, esta función, como decíamos, de profeta, Mesías y en pacto, Jesús establece todo. Él es declarado rey de los judíos. Y cuando Él vino como Mesías príncipe, como Mashiach, como ungido príncipe, que es muerto, resucitado. Pero en su segunda visión, cuando uno lee el Apocalipsis, dice, espérate, este ya no vendrá así pacíficamente. Este vendrá con juicio. Entonces, de alguna manera vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesús es ese tabernáculo. Entonces, cuando uno concluye y ve que esta función de profeta es verdaderamente la autoridad de Dios, Jesús es ese profeta, es ese Mesías, hijo de José, ese Mesías, hijo de David, es ese Mesías, hijo de Dios. Es el que establece el nuevo pacto y establecerá el último pacto de la tierra en el 7º milenio. Entonces, esta conclusión, llegamos, digamos, a concluir de que Jesús, aunque no fue ungido de la manera que son ungidos los reyes a través de un profeta, fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, esta función, este análisis de profeta, Mesías y el pacto, se resume en este Mesías cumplido. Por eso, cuando uno dice, ya, pero si Él murió, ¿para qué queríamos un Mesías muerto? Espera, todos los discípulos murieron por una mentira, dieron su vida porque ellos vieron y testificaron. Jesús representa. Por eso hoy en día el pueblo de Israel volvió, porque Jesús profetizó también. Él fue un profeta, profetizó la destrucción del templo y sucedió 40 años después de su resurrección, y 40 jubileos después se cumplen los 2 días mileniales, los 2 días de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Cuando lleguemos al 2030, 2033, veremos cumplida ese periodo. Entraremos al 7º milenio. Jesús es el Señor del 7º día. Entonces, Él declaró, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan bajo el tiempo cósmico de los 120 jubileos. En el tiempo de Dios, en el milenio de Dios, entraremos a una fase donde la tierra misma descansará y el mal será quitado, la inclinación al mal será quitada. Entonces, este profeta es Jesucristo. Por eso es increíble, uno ve y dice, ¿hay vacíos? Pueden haber vacíos en la Escritura, pero realmente la fuerza de este pacto de Dios, esta escritura de Dios, esta escritura legal, este libro de Dios, es poderoso porque miles de personas proclaman cambiar su vida, miles de personas proclaman sanidad en sus cuerpos, en su espíritu. Entonces, miles de restauración. Por más que hoy en día haya muchas religiones cristianas, lo más importante es reflejar la imagen de Dios en el día a día, en la familia,
en las amistades, en el tú a tú, en el compartir con los demás, en el trabajo, en todo lugar hay que reflejar la imagen de Jesucristo. Él viene a ser en cierto sentido posesión de cada uno de los seres humanos que creen en Él. Por eso proclamamos que Jesucristo es Rey, Mesías, Señor, Profeta, es Dios. Por eso concluimos también que la imagen más grande de Jesús es en el monte de la transfiguración en Mateo 17. ¿Por qué? Primero porque habla 6 días después, en el 7º día, Jesús va con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y su rostro se resplandece como el sol, sus vestiduras eran más blancas que el sol, más blancas que la nieve. Entonces, ¿quién se le aparece? Moisés y Elías, la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos la gloria de estos dos olivos, estos dos ungidos. Jesús es el santo de los santos, el ungido de los ungidos, el Mesías de los Mesías, el profeta de los profetas. El Dios de la Biblia es Jesucristo, Jehová y su Hijo Jesucristo. Entonces viene Jehová y dice, este es mi Hijo amado, nuevamente, lo ratifica por segunda vez. Esta imagen de Moisés y Elías representa a todo el Antiguo Testamento y el nuevo pacto, este ángel del pacto, Jesucristo. Es extraordinario, porque Jesús en un momento también dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora viene el nuevo pacto. Entonces, es grandioso ver a Jesucristo con todas estas imágenes, con toda esta figura, con todo este análisis que uno puede ver de Él. Como dice la Escritura, toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Toda lengua confesará que Yeshua is the Lord. Jesus is Lord.